esa ola o esa persecución, ¿no es cierto?, y la violencia que está ocurriendo en los templos. La iglesia de Argomero, en Santiago, la iglesia de Argomero, que está en la calle Argomero, que fue mi iglesia madre, la iglesia que me envió al seminario, sufrió un atentado, los vidrios del fronte fueron quebrados y una bomba Molotov fue lanzada también, afectando y amedrentando. Pero usted sabe que ninguna cosa nos va a amedrentar, ¿cierto? Por eso estamos haciendo un llamado a la oración, que seamos más fervientes en la oración, en la búsqueda del Señor, para poder enfrentar este tipo de cosas, porque es, como dice la palabra, principio de dolores para nosotros como pueblo cristiano. La persecución, la quema de templos en nuestra propia región, etcétera, etcétera. Oremos al Señor para que Dios nos dé la fuerza y la fortaleza para enfrentar este tipo de cosas. Muy bien. La pregunta que nos planteamos: el domingo 7 de julio les invité a un recorrido, quizá el recorrido más importante que podamos realizar. Y en este recorrido nos hacemos la pregunta: ¿quién es Dios? ¿Quién es Dios? La pregunta que me hago yo ahora, digo: Dios, ¿quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres, Señor?, le dice Saulo cuando escuchó una voz. ¿Quién eres, Señor? Dios, ¿quién eres? ¿Hay una pregunta que sea más grande y fundamental que esta? ¿Alguien podría definir, como dije, estoy haciendo una introducción de lo que comenzamos el domingo 7? Le vuelvo a insistir, estos mensajes son especie de estudio bíblico, y usted puede profundizar más, matricúlese en el seminario teológico en el segundo semestre para que estudie teología sistemática. Y cuando uno estudia a Dios desde otra perspectiva, realmente queda admirado que lo que sabemos de Dios es tan pequeño, tan poco lo que sabemos de Dios, y ese tan poco nos hace tan bien. ¿Se imagina si conocemos más de Dios? ¿Cuánto más? Yo toda la noche antes de dormir oro y estoy pidiéndole a Dios una cosa muy particular. Espero que Él en su voluntad lo pueda hacer en relación a nuestra iglesia. ¿Quién es Dios? La cultura no está preparada para entender a Dios, porque estamos tan saturados con las mentiras del mundo que no entendemos qué es la verdad y qué es el hombre. Y la filosofía hoy día nos sigue bombardeando, que muchas veces nos encontramos cautivos en el pensamiento y no nos permite ver a Dios. Como dijo el filósofo judío, eclipsan a Dios. Quieren eclipsar a Dios, como la luna. Este mensaje nació, ustedes se acuerdan, después del eclipse. Como la luna se pone delante del sol para eclipsarlo, pero no anula al sol. El sol sigue siendo sol hasta que Cristo venga y el sol ya no exista más. Nada puede eclipsar a Dios. Lo asombroso es que Dios, ese Dios infinito, que es eterno, al cual los cielos de los cielos no lo pueden contener, ese Dios se nos ha revelado en la persona de Jesús. Por alguna razón prodigiosa, por una razón misericordiosa, por una razón de amor, por una razón de su santidad, por una razón de su voluntad, Él decidió revelarse a nosotros
a fin de que le conozcamos a Él y conozcamos lo que necesitemos saber de Él. Por lo tanto, estamos abordando este tema usando la teología como una herramienta que nos ayude a comprender. El domingo pasado les hablaba de los atributos incomunicables o las virtudes. Decíamos que la palabra atributo se queda corta. Más bien las virtudes de Dios, las virtudes incomunicables de Dios son aquellas especiales que no tienen un homólogo en los seres humanos. Son esas virtudes que son propias de Dios y que no puede ser de nadie más. Son sus perfecciones. Les cito algunas: la autoexistencia de Dios, la unicidad de Dios, la unidad de Dios, la infinidad de Dios, la eternidad de Dios, la inmutabilidad de Dios. Eso lo dimos el domingo pasado. Lo más conocido para nosotros, que es la que más sabemos, la omnipresencia, la omnisciencia, la omnipotencia de Dios. Y hoy día quiero invitarles a que miremos los atributos comunicables o las virtudes comunicables de Dios. Son esas virtudes o cualidades de Dios que al menos en parte se pueden encontrar en sus seres creados, porque no se olviden que usted y yo fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Por eso tenemos algo de Dios nosotros. Algunas de sus virtudes, algunos destellos en nosotros. Por ejemplo, el amor, que aunque es infinito, al menos se puede encontrar de manera parcial en los seres humanos. En primer lugar, la santidad de Dios. El Dios Santo decide mezclarse, venir al mundo, nacer en un mundo hostil, el Dios Santo, para demostrar que la santidad sí es posible. En el libro de Isaías, en el capítulo 6, dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. La santidad de Dios, esa virtud que le es propia. En su santidad, Él decide venir al mundo. La palabra griega para santo es kadach, que viene de la palabra kad, que significa cortar o que significa separar. La misma idea está detrás de la palabra griega agiazo o agios o hagios. Y en el significado lingüístico se puede desprender que el significado de esta palabra no es en primer lugar una virtud moral o una cualidad religiosa, sino más bien es la esencia de Dios. No podemos encontrar otra cosa más que santidad en Dios. Su esencia es santidad. Usando un término científico, su ADN, el ADN de Dios es santidad. Su significado principal
Se refiere a una relación o posición, vale decir, el ser totalmente distinto, Dios, el ser distinto, el ser santo, el ser puro, decide revelarse al ser más impuro por causa del pecado que es el hombre. Aquí, hermanos míos, Cristo, que es la esencia de la santidad de Dios, no vino a rescatar al diablo ni a sus ángeles. Él vino a rescatar al hombre, al ser humano, a usted y a mí. Para Dios el diablo no es tema. Para Él el diablo ya está vencido. Tiene su final escrito. Él viene a buscarte a ti y a mí, porque el diablo daña tu vida y daña mi vida. Por eso el Dios Santo viene a rescatarte a ti y a mí. Entonces, viendo a Dios como un ser absolutamente perfecto y diferente en todos los sentidos, dice aquí el profeta: ¡ay de mí! Porque el ser diferente, el ser santo, el ser puro, el ser majestuoso, vi yo al Señor, dice. Sabemos que la Biblia dice que nadie vio el rostro de Dios. Pero Isaías vio un destello de la santidad de Dios, solo un destello. Pero ese destello de la santidad de Dios le significó a él reconocer y decir: ¡ay de mí que soy hombre muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Cuando hay ese reconocimiento ante la santidad de Dios, cuando hay ese reconocimiento a nuestra condición de pecador, Dios, el Dios Santo, actúa, hermanos. Y qué maravilloso aquí, porque dice: entonces, dice, voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con una tenaza, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí, que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio de tu pecado. Entonces, qué interesante, hermano, que ese Dios Santo se interese en un hombre y en una mujer, como tú y como yo. Como decía el domingo pasado, somos como una pequeña hormiga. Que para nosotros una hormiga es un insecto que con un toque del dedo la puede matar. Así somos nosotros para Dios. La diferencia es que Él se preocupa. Su santidad lo motiva a rescatarnos para alabanza de su gloria. Entonces, viendo a Dios como un ser absolutamente perfecto y diferente en todos los sentidos, evoca en el ser humano un sentido total de dependencia y de pequeñez delante de este gran y temible Dios. ¡Ay de mí!, dice el profeta Isaías. Señor, ¿quién eres?, dice Saulo, camino a Damasco. Fíjese que bastó una luz para que el arrogante Saulo cayera a tierra. Un destello de Dios, un destello de su santidad, un destello de su justicia, que es otra de las virtudes de Dios, la justicia. Bastó para que Saulo cayera a tierra. Pero la santidad de Dios contiene otro elemento que no enfatiza tanto su posición
como ser distinto, y es el aspecto ético de su santidad. La santidad de Dios, en el sentido ético, significa sencillamente que Dios está separado de todo pecado y de todo mal. Dios no puede tener comunión con el pecado y tampoco puede tener comunión con el pecador no arrepentido. Dios quiere tener comunión contigo y conmigo, pero me tengo que arrepentir, como lo hizo el profeta Isaías. Hay muchos textos que podríamos correr, base bíblica para esto, pero si usted está anotando Job 34:10 o Habacuc 1:13, avala lo que le estoy diciendo. Entonces, en tercer lugar, la palabra santo aquí es usado en el sentido de pureza, pero la santidad en el sentido ético es separación de, enfatizando la excelencia o la perfección moral de Dios. Entonces la reacción del hombre ante esa perfección de Dios es un sentido de impureza, como ya lo mencioné en Isaías capítulo 6, versículo 5. La santidad de Dios es revelada en la ley dada a Israel. La ley tenía la gran tarea, entre otras cosas, el fomentar en el pueblo de Israel una conciencia de la santidad de Dios. Una conciencia de la santidad de Dios. Tengo conciencia de lo que es la santidad de Dios. Cuando tenga una real conciencia de la santidad de Dios, vamos a poder tener dominio propio y vamos a poder enfrentar el pecado teniendo conciencia de la santidad de Dios, sabiendo que a Dios no le agrada ciertos hábitos y costumbres que nosotros tenemos como normales en el día de hoy. La palabra santo es aplicada, ¿no es cierto?, a su tierra, a una parte de su tabernáculo, a sus sacerdotes, a su utensilio, que era, ¿no es cierto?, la cultura religiosa judía. Pero ahora la palabra santo se aplica a tu vida y a mi vida. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, tenemos que reflejar en nuestra vida el Dios Santo. En el templo de Israel aparecía una frase que decía: santidad a Jehová. Pero ahora esa santidad es traspasada a tu vida y a mi vida. Por eso la palabra de Dios dice: como Él es santo, yo también tengo que procurar la santidad. Como lo dice Pedro en su carta, que yo tengo que ser santo en toda mi manera de vivir, en toda mi manera de actuar. La santidad de Dios. Cuando me hacen dirigir los himnos, yo le pongo un color para cantar y quedo a fondo para después predicar. Así que voy a coordinar bien esas cosas. En segundo lugar, quiero que miremos la virtud de la justicia. Nosotros vivimos en un mundo donde la justicia no parece justicia. Vivimos en un mundo donde la corrupción está a todo nivel. Pregúntele al menos de Venezuela cómo está la cosa allá. Pero pregúntele a nuestro Senado, pregúntele a nuestra Cámara de Diputados, ¿cómo está la situación? Esta virtud de Dios está estrechamente ligada con su santidad, porque es una cadena de virtudes. Como Pedro habla de una cadena de virtudes, añadida a la virtud de esto, a esto, etcétera, etcétera. Puede leer usted en la primera carta de Pedro.
Esta virtud de Dios está estrechamente conectada con su santidad. El concepto bíblico de la justicia de Dios tiene sus raíces en la palabra hebrea sadik, cuyo significado significa recto. ¿Y qué significa recto? Yo puedo decir que esta es una línea recta, ¿cierto? ¿O no? Ahí. ¿Qué es lo que es recto? Recto significa derecho, que no hay bajo ningún punto de vista ondulaciones. Entonces, la justicia tiene que ver con eso, con recto. Ser justo significa sencillamente hacer lo correcto. Entonces, en cuanto al hombre, lo que es correcto se define por la ley de Dios. Pero ¿cómo podemos definir la justicia de Dios mismo, puesto que Él no está sometido a una ley superior? Es la pregunta que se hacen los teólogos. La justicia de Dios se expresa en la rectitud, se expresa en la coherencia de todas sus acciones con sus virtudes y con su carácter. Dios no hace ni tolera ninguna cosa que vaya en contra de sus virtudes. La ley, por lo tanto, no es otra cosa que la expresión del carácter mismo de Dios, de la esencia misma de Dios. Por lo tanto, Dios no miente. Dios cumple sus promesas. Dios actúa parcialmente. Dios actúa sin engaño. La justicia de Dios entonces se manifiesta en el hecho de que Dios actúa con el hombre de una forma absolutamente imparcial, de una manera justa, en el pleno sentido de lo que la palabra significa. Dios ha dado al hombre entonces sus leyes como expresión de su carácter y como guía para llevar una vida de acuerdo a su carácter. Al mismo tiempo, cada hombre recibirá el castigo debido según las leyes establecidas por Dios o la recompensa correspondiente a sus promesas y a su gracia. La justicia de Dios, tarde o temprano, hermanos, se va a hacer sentir. Y la justicia de Dios es terrible, porque tiene que ver con su santidad, porque Dios no tolera el pecado, aunque ama al pecador. Otra de las virtudes de las tantas o atributos de Dios es el amor. La palabra amor es una palabra muy usada. Es una palabra que está usada en todo nivel, pero no está usada en su más exacto sentido. ¿Alguien me podría definir el amor? Es difícil definir el amor. La palabra del Nuevo Testamento que contiene ese concepto de amor es la palabra griega que ustedes ya lo conocen, es ágape, ¿cierto? El ágape. El amor no tiene que ver, en primer lugar, con emociones y sentimientos o de corazoncitos volando, ¿cierto?
Cuando le escriben a uno, cuando uno prolea, uno antes escribía en cartas, pero ahora ya no se escribe en cartas, se perdió ese romanticismo de la cartita, con corazoncito. Y yo le ponía a mi señora dentro de la carta un pétalo de una rosa. Como lo está, ella no lo puede desmentir. Y que ella todavía conserva algunos. Yo era muy romántico. Conservo aún esa calidad. Entonces, el amor no tiene que ver con eso que estamos diciendo, con emociones y sentimientos. Si queremos acercarnos al significado de esta palabra, tenemos que dejar de lado por un momento ese romanticismo y todas nuestras ideas de amor influenciadas por conceptos no bíblicos. Entonces podríamos acercarnos a una definición de amor de la siguiente forma. El amor de Dios es la virtud de su carácter. El amor de Dios es la virtud de su carácter que busca el cumplimiento de su voluntad en el ser humano. Que nadie lo ama como Dios le ama. Entonces Dios quiere colocar esa semilla de amor en nosotros. Esas ideas de amor influenciadas por la sociedad, por el mercado que vende, nos invitan a hacer cosas equivocadas en el nombre del amor. Y muchas cosas nosotros hacemos creyendo que es amor, pero es un falso amor. Voy a ser bien directo. Yo no sé cómo es ahora entre los chicos, pero antes el hombre le decía a su polola: dame la prueba de amor, demuéstrame que me amas. ¿De qué manera? Entrégate a mí. Ese concepto de amor es equivocado, porque la prueba más grande de amor es el respeto a la otra persona. Porque el amor, 1 Corintios 13, no hace nada indebido. El amor no busca lo suyo. El amor, etcétera, etcétera. Ustedes pueden descubrirlo. Entonces, esas ideas de amor que el mundo nos está tratando de imponer y nos hacen hacer cosas en el nombre del amor, no es amor. Sencillamente no es amor. Entonces el amor de Dios es su atributo, es su virtud, de su carácter, que busca el cumplimiento de su voluntad en el objeto de su consideración. Entonces, de esta definición podemos afirmar lo siguiente. En primer lugar, en cuanto a Dios mismo, Dios es amor. Quiere decir que Dios busca su propia gloria y el cumplimiento de su propia voluntad en nosotros, para que disfrutemos en esta cadena de virtudes, para que disfrutemos de su santidad, para que disfrutemos de justicia, para que disfrutemos de su amor. Y en cuanto a los hombres, Dios ama al mundo. Yo creo que lo he dicho en otras ocasiones aquí. El amor de Dios
nosotros lo podemos recibir de manera triple. Porque dice que Dios ama al mundo, vale decir, nos ama a todos nosotros, a todos sin distinción. Dios ama a los argentinos, hermano, curioso eso. También ama a los peruanos, a los haitianos. Pero ¿dónde se pasó Dios? Dios ama a los chilenos. Bien nos ama a nosotros. El amor de Dios no tiene límites. El amor de Dios. Este amor de Dios. Dios ama al mundo. ¿Por qué? Porque somos su creación. Pero sabe también, dice la Biblia que Dios ama a su iglesia. Entonces, si tú eres de su iglesia, si yo soy parte de la iglesia de Cristo, no de la iglesia bautista, de la iglesia de Cristo, y cuya cabeza es Cristo, Dios te ama no solo porque eres ciudadano del mundo, sino que Él también te ama porque eres parte de su cuerpo, de su iglesia. Fíjense, estamos pasando del amor general, estamos hablando del amor hacia la iglesia, pero Pablo también dice en una de sus cartas, me ama a mí. Pasamos al amor individual. Dios te ama a ti, tal como estás. Esa es una virtud solo de Dios. Porque el amor de Dios es incondicional. El amor del hombre es condicional. Yo te amo porque. Yo te amo, sí, es la forma de amar del hombre. Pero Dios te dice, yo te amo a pesar de. Dios amaba a su pueblo Israel a pesar de que le fallaba. Dios amó a David a pesar de que David cometió tremendos errores. Y llegó a decir al final que David era un rey de acuerdo a su corazón. Porque el amor de Dios, si bien es cierto, no pasa por alto el pecado, Dios perdona al arrepentido. Mi pecado te declaré, dice David en el Salmo 32. Mi pecado te declaré y tú perdonaste mi transgresión. Entonces Dios ama al mundo. Quiere decir que Él quiere que su voluntad sea cumplida en tu vida y en mi vida. Porque ¿sabe cuál es la voluntad de Dios? Que todo el mundo crea en Él. Y que todo el mundo sea salvo por medio de Él. Esta definición también se aplica al amor que los hombres tienen unos con otros. Por eso dice que yo tengo que amar a mi prójimo. A mi prójimo. ¿Hay alguien al cual a ti te cuesta amar? ¿Hay alguien que a usted le cuesta amar? ¿Hay alguien que a usted le cuesta perdonar? Pero voy a hacer algo que no estaba dentro de este mensaje. El tema del perdón es fundamental. Y estamos estudiando. ¿Dónde está el maestro del sexto? ¿Dónde está Marquito? No está. Estamos estudiando el tema del perdón. Y en nuestro grupo pequeño había un hermano que me decía, pero quiero pedir que pase, que me preste testimonio, por favor. Johnny, venga para acá, Johnny. Porque lo que usted va a decir es muy importante, porque es el efecto del amor de Dios, es el efecto del perdón de Dios en nuestras vidas. Él me decía, Johnny, pastor, que yo tengo un vecino que, como esos vecinos nuestros que a veces, Señor, o te lo llevas o te lo mando, ¿cierto? Hay vecinos así, que
Porque a veces nosotros podemos ser para los vecinos eso también. Cuéntenme un poquito su testimonio de cómo logró perdonar a ese hombre. Buenos días, hermanos. No estaba preparado, pero... bueno, yo hace poco tiempo fui a vivir a una villa donde compramos casa con la familia y al llegar, el primer día cuando veníamos llegando con nuestras cosas con el camión, un vecino salió de su casa y nos prohibió entrar a nuestra casa que habíamos comprado. Ustedes no pueden ingresar a esa casa porque tienen un problema sanitario y los voy a demandar. Entonces, en primera instancia, el vecino nos provocó odio porque nos echó a perder un día precioso que era nuestra casa y estuvimos preocupados. Tal que de ahí le agarré un rencor al caballero y no lo podía perdonar, pasaba por al lado y era algo terrible vivir con eso en el alma. Entonces yo un día le dije al pastor que a mí no me interesaba perdonarlo, porque estábamos haciendo el estudio nosotros de perdonar, pero no me costaba la idea de tener que ir acá y decirle al vecino, lo perdono, lo disculpo, como sea, pero el estudio me fue ayudando de a poco, me empezó a meter el bichito en la cabeza, que tengo que hacer, lo que tengo que hacer, pero cómo lo hago, no sabía cómo decirlo. Y de la noche a la mañana lo vi y me llevó Dios ante él, llamarlo y decirle, vecino, venga, Dios me pide grito que haga las paces con usted, necesito hacer las paces con usted. Y fue algo, pero que ni yo me lo creía después, porque el vecino yo pensé que me iba a decir, ¿qué? ¿Me alguna cosa? No, vecino, amigo, no se preocupe, si no ha pasado nada. Entonces fue algo hermoso. Después le conté a mi señora, no lo podía creer. O sea, el perdón se puede perdonar. Yo lo encontraba imposible, pero de la noche a la mañana el vecino me hizo pasar a su casa en ese mismo momento, me presentó a su familia, a su esposa, me hizo recorrer por su casa, me dio un regalo incluso ese día, me dio un regalo para la casa. Ese es mi testimonio. O sea, hermano, sí se puede perdonar. Amén. Gracias. Gracias. Bueno, ese es el evangelio práctico, hermanos. Esa es la práctica del evangelio. Porque no sacamos nada con llenar nuestra cabeza con conocimiento si no practicamos. Entonces, este Dios de amor dice que yo tengo que amar a mi prójimo y tengo que perdonar a mi prójimo. Y amar al prójimo tiene una medida. Amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu mente, con todo tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces esta virtud se aplica a que los hombres tenemos que amarnos unos a otros. Significa que estamos intentando que la voluntad de Dios se cumpla en la vida de nuestros familiares. ¿Tienes problemas con algún familiar? Hermanos, es terrible cuando la familia está peleada. Mire, uno como pastor ha visto tantas cosas, especialmente cuando se mueren los viejitos. Y en el mismo velorio la familia se está peleando por los bienes. Yo lo único que quería de la casa de mi madre era una paila. Lo único que quería. Una paila para hacer huevos. ¿Sí? Parece que en esa paila los huevos eran más ricos. Cosa de uno, hermano. Pero otro hermano se la llevó. Pero ya lo perdoné. Significa, hermanos, este amor significa que estamos intentando que la voluntad perfecta de Dios se cumpla en la vida de nuestros familiares, de nuestros amigos, de nuestros vecinos, de nuestros compañeros. Perdonar, yo voy a pedir a Israel ahora que venga aquí también. Perdonar a aquel que parece imposible perdonar desde la perspectiva nuestra, desde la perspectiva de nuestra justicia. Hermano Israel, usted contó un testimonio una vez que en la cárcel
que alguien, ese testimonio quiero que lo cuente, porque quiero que el Evangelio sea práctico. ¿De acuerdo? ¿Puede contar? Que una vez yo no podía perdonar al pastor Salamanca. No. En Valdivia yo conocí a un gendarme y él, sin conocer al Señor, le asesinaron a su hermano. Y él, estando de gendarme, pasó un tiempo y detuvieron al asesino de su hermano, que obviamente una relación muy íntima que tenían familiarmente, y cuando llegó el asesino de su hermano a la cárcel, los colegas de él le dijeron: no te preocupes, nosotros vamos a hacer todo para que tú en algún momento quedes solo y lo mates. Así. Y justamente pasó en el testimonio de él una cosa muy especial. Todos los días llegaba a su trabajo y de pronto, un día de esos, había un Gedeón que estaba entregando el Nuevo Testamento. Y estaba a la entrada de la cárcel de Valdivia, y él llegó a trabajar y le entregó uno. Sencillamente le pasó el Nuevo Testamento sin decirle nada más. Le pasó el Nuevo Testamento. Y él era un muy buen lector. Le gustaba leer de estas historias del Antiguo Oeste. Leía, todos los días se leía una. Entonces, cuando le llegó el Nuevo Testamento, él dijo: si yo me leo de estas historias todos los días una, me voy a leer este librito en un día. Y él se encontró con que la palabra del Señor era mucho más potente que leerse una historieta. Así empezó a leer y se empezó a dar cuenta de que esto era mucho más profundo. Y empezó a tener un encuentro con el Señor, hasta el día que él, un día de rodillas en su oficina, va y le dice al Señor: si tú eres real, muéstrate que eres real. Leyendo el Nuevo Testamento. Y sucedió que llegó el día cuando los colegas de este amigo gendarme le dicen: Yanis, está solo en el patio, anda. Y sabe que cuando él iba de camino en el pasillo hacia el lugar donde estaba el asesino de su hermano, el Señor hace algo especial en él. Y él, en vez de derramar, o sea, del odio que tenía que estaba acumulado, él se llenó de amor. Y vuelve y se pone a llorar y cae, o sea, de rodillas en su despacho, en su oficina. Se pone a llorar y le da gracias. Porque el odio que había acumulado por el asesino de su hermano se había transformado en amor. Y pasa un poco tiempo y después lo perdona. El asesino de su hermano empieza a ir al grupo, digamos, de la iglesia dentro de la cárcel y se convierte al Señor. Es un testimonio muy bonito. Tiene más detalles, obviamente, pero el Señor cambió el odio por amor y termina perdonando. Gracias. Dos ejemplos reales, no ficticios, reales de la fuerza del amor de Dios. Esa virtud que tú y yo debemos reflejar siempre. El amor de Dios tiene su raíz en su deseo de comunicarse, de tener un objeto para poder mostrar su amor. Dios, por medio de su amor, se enfoca de manera especial en ti y en mí. Por eso Pablo dice: y me amó a mí, dice Pablo. ¿Quién era yo para que me amara a mí? El amor de Dios se enfoca en ti, en tu problema espiritual, pero también en tu problema y también en tu problema en tu necesidad material. Dios se está comunicando eternamente, por siempre se ha preocupado de nosotros. Por eso el concepto de un Dios de amor requiere la existencia eterna. La creación del hombre y de los ángeles es el resultado del deseo del amor divino de comunicarse también
con un ser creado, aunque no hubo necesidad para la creación. De su libre voluntad y movido por su deseo de comunicarse, Dios hizo al hombre. Porque Él necesitaba proyectar en alguien su imagen. Aunque los cielos pueden hablar de su gloria, pero Él quería alguien con el cual comunicarse, con el cual hablar, con el cual, ¿no es cierto?, proyectarle en la vida. Y creó al hombre a su imagen y semejanza. Y cuando el diablo metió sus garras, ¿no es cierto?, el amor de Dios reaparece de manera potente y envía a Jesucristo para librar al hombre de esa condición, para amarlo, para contenerlo, para sostenerlo, para perdonarlo, para limpiarlo, para volver a tener comunión con Él, pero una comunión de amor. El amor de Dios es el que el hombre necesita. El amor de Dios está a disposición de todos, pero el hombre no quiere el amor de Dios. Prefiere el odio del pecado de Satanás. Este atributo, esta virtud de Dios está al alcance de tu mano. Y será alguien aquí que aún no ha disfrutado de este amor, que no ha disfrutado del perdón de Dios, de la misericordia de Dios, de la justicia de Dios, de la santidad de Dios. Para eso Él envió a su Hijo Jesús, para que a través de Cristo tú puedas tener acceso al amor, al perdón, a la justicia, a la santidad de Dios. Incline nuestros rostros. Amado Señor, gracias por permitirnos abrir tu palabra y seguir en este camino largo, sin fin, de conocerte a ti. Y conocerte en todas las dimensiones de lo que necesitamos nosotros. Y ver que a través de tu Hijo Jesús, tú manifiestas tu santidad, tu justicia, tu amor. Señor, pero hay alguien muy interesado en desviar nuestra mente de tu amor. Hay alguien muy interesado en que no disfrutemos de ese amor tuyo. Por eso en el nombre de Jesús reprendemos a aquel que nos ha hecho perder el tiempo y que nos ha distanciado de tu amor. Pero damos gracias a usted, Dios Santo, porque a través de Cristo usted revela su gracia, perdonadora, restauradora, llena de amor. Señor, si en este templo ha llegado alguien que necesita de tu amor y que no lo ha vivenciado, toca su corazón en esta hora de Dios si es tu voluntad, y que tu Espíritu Santo le convenza de la necesidad de entregar su vida al Dios de amor. Mientras seguimos orando, en el nombre de Jesús, hago este llamado. En el nombre de Jesús. Él te invita a que abras tu corazón para que disfrutes de esta virtud maravillosa que es su amor. Y te vayas convencido de este templo que Dios te ama, tal como eres. ¿Hay alguien que toma esta decisión por Cristo? Levanta tu mano ahí donde estás.
Ese es un paso de fe que tú puedes dar en esta hora. Y Dios hará la obra completa en tu vida. ¿Quieres entregar tu vida a Jesús? Levanta tu mano al Señor. Dios te bendice. Gloria al Señor. ¿Hay alguien más que quiera decirle, Señor, aquí está mi vida? Gracias por amarme. ¿Alguien más? Levanta tu mano, Señor. Mío, quiero pedirte, pasa ahí, pasa aquí. Quiero pedir un día con mi hermano Manasés. Ore más, Señor.